A continuar entonces, aquí. Ya se está grabando entonces y comenzamos con... Ya. Entonces, continuando con lo que es química nuclear, seguimos entonces con lo que son las transmutaciones nucleares, que es una desintegración no espontánea, y esto se realiza de la siguiente manera. Cuando nos tenemos nuestro núcleo y este núcleo lo golpeamos con un neutrón o con otro núcleo y logramos, ¿cierto?, que se pasen cosas allí, que pasen cosas con el núcleo finalmente. Entonces es una reacción nuclear inducida que permite sintetizar ciertos radioisótopos y estos radioisótopos, ¿cierto?, muchos de ellos se utilizan, ¿cierto?, para aplicaciones en medicina. Pero bueno, ¿cómo se empezaron a estudiar, ¿cierto? Por Rutherford, ¿se acuerdan del Rutherford que tiene que ver con cuando estaban describiendo la teoría atómica, ¿cierto? Y él encontró que teníamos un núcleo, bueno, que el átomo, ¿cierto?, tenía un núcleo donde estaba toda la carga positiva. Los electrones estaban alrededor. Bueno, entonces empezó a estudiar, ¿cierto?, estas radiaciones también, empezó a estudiar este tipo de radiaciones. Estamos más o menos en la misma época que Rutherford estaba estudiando estas radiaciones, el átomo, ¿cierto? ¿Qué pasaba con estas partículas? Entonces ahí lo que se realizó fue que los núcleos de nitrógeno, ¿cierto?, fuesen golpeados por partículas alfa, acuérdense, átomos de helio. Y lo que pasaba ahí es que se transformaba, entonces cambiamos la naturaleza del nitrógeno, pasaba a ser oxígeno, y claro, y se eliminaba, ¿cierto?, otra partícula también. Entonces, una manera de indicar esto, ¿cierto?, de que el nitrógeno es golpeado por una partícula, ¿cierto? Tenemos nitrógeno en un lado, que es la partícula que va a ser golpeada, ¿cierto?, y la que se origina debido a ese golpe, en este caso oxígeno. ¿Con qué partícula se realizó este golpe, ¿cierto? Es una partícula alfa y se genera, ¿cierto?, un protón finalmente. Y se designa con la letra P acá al lado. Entonces, la partícula que golpea, la partícula que se genera, ¿cierto? Y la transformación de los átomos, que sería un tipo de nomenclatura para indicar, ¿cierto?, que se transformó el nitrógeno en oxígeno. Bueno, y ahora, pero ¿cómo generamos, cómo se produce, ¿cierto?, esta partícula que va a golpear a un núcleo? Entonces tenemos que pensar en que esa partícula tiene que llegar con cierta velocidad y golpear este núcleo, entonces necesitamos acelerar esta partícula. Entonces, ¿cómo se puede acelerar? Bueno, se puede acelerar en equipos que se denominan ciclotrón, sincrotrón, y aquí vamos a ver uno de ellos, que es el ciclotrón, en donde tenemos, si fijan, la cosa característica de esto es, bueno, que es esférico, o sea, circular, perdón, circular, y si fijan, aquí tenemos la mitad y la otra mitad. Están separados porque una mitad, ¿cierto?, se puede cargar positivo o negativo dependiendo de la fuente de voltaje. Y la gracia es que se puede, ¿cierto?, realizar el cambio de positivo a negativo rápidamente, de tal manera de lograr acelerar una partícula. Por ejemplo, tenemos una fuente de protones. Bueno, los protones tienen carga, así que tienen carga positiva. Entonces, lo que se hace, se empieza se suelta, ¿cierto?, nuestro protón, que tiene carga positiva. Entonces, esta mitad se carga de manera negativa. Entonces, se siente atraído, empieza a acelerarse. Y después empieza a circular y cambiamos el signo, lo dejamos con signo positivo y aquí negativo, entonces se va a trasladar a este otro lado. Y después se cambia el signo, entonces de nuestro protón pues, se hace negativo, después pasa positivo y así la idea es cambiando la polaridad, ¿cierto?, estas dos, ¿cierto?, de estas dos partes, lograr que la partícula empiece a acelerar, a empezar a cada vuelta que se está, ¿cierto?, va cambiando de signo, cosa de atraerla, por el otro lado tiene el mismo signo, entonces se aleja, después se cambia el signo, vuelve a atraerse, después vuelve a atraerse y después hay una repulsión, atracción y repulsiones, ¿cierto?, que ayudan a que esta partícula empiece a acelerar. Hasta que, ¿cierto?, toma velocidad, ¿cierto?,
que al salir después choque con nuestra partícula que queremos, claro, incidir. Esto target, o sea, sería nuestra muestra. Entonces, ¿cómo son esos aceleradores? Esto es como para poder entender, ¿cierto? Se cambia la polaridad, ¿cierto? De estos discos de fuentes de positivo, negativo, cosa que cuando esté por aquí, ya entonces llegó, se cambia la polaridad, entonces se tiene que alejar, llega al otro lado que tiene el signo que le agrada, después cambia, entonces se tiene que alejar y así va eh, acelerándose la partícula. Y tenemos, por ejemplo, este es un laboratorio de aceleración, ¿cierto? Nacional de Fermi, en Illinois. Entonces tenemos nuestra esfera de aceleración. Así de grande es el anillo. Tiene una conferencia de 6,3 kilómetros. Y tenemos también los aceleradores lineales. Entonces tenemos, bueno, perdona, disculpen. Tenemos una fuente de protones. Entonces tenemos carga positiva, la cargamos negativamente, entra por aquí, ¿cierto? Va pasando, entonces cambiamos el signo, cosa que se aleje. Aquí le ponemos la carga que le sirve, por eso la trae, pasa por aquí. Una vez que ya está pasando, cambia de negativo, cosa que tenga que alejar, y aquí la trae. Entonces por eso tenemos cargas positivas y negativas que se van alternando, cosa que la partícula empieza a acelerar mientras hace la trayectoria en línea recta, hasta que llega, ¿cierto?, a donde está la muestra para que ocurra, ¿cierto?, el choque. Entonces tengo un acelerador lineal, en este caso está ubicado en California, en la Universidad de Stanford. Entonces, una línea recta, ¿cierto?, para acelerar las partículas. Teniendo eso, las partículas, ¿cierto? Podemos hacerlas chocar, ¿cierto? Y que ocurra, ¿cierto?, esa transformación o transmutación nuclear. Y bueno, también se puede realizar estos choques con partículas no cargadas. La dificultad es que puede generar neutrones con suficiente energía, cosa que pueda chocar, pues se tiene que entrar al núcleo. Y tenemos los electrones que están dando vuelta. Entonces tiene que ser una cantidad de energía necesaria, es un impulso fuerte para que, en este caso, el hierro pueda ser golpeado por el neutrón, ¿cierto? Generar el hierro 59 y este después se transforma en cobalto, eliminando una radiación beta, y este cobalto, ¿cierto?, puede seguir radiándose, o sea, chocando con neutrones, formando el cobalto 60. El cobalto 60 se utiliza en medicina, por eso la importancia de poder sintetizarlo. Entonces tenemos procesos que son no espontáneos, que podemos transformar, ¿cierto?, nuclearmente, ¿cierto?, hacer esta transformación del núcleo golpeando con ciertas partículas. Pero volviendo entonces ahora a dos procesos importantes de lo que es la química nuclear, que son, ¿cierto?, es la fisión o división de los núcleos, ¿cierto?, división de núcleos pesados, y tenemos la fusión. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas y empezamos con lo que es la fisión nuclear, que es la división de núcleos pesados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el uranio 235, se fijan, se golpea con un neutrón, ya se bombardea con un neutrón, y lo que se provoca es la desestabilización. Entonces se genera, ¿cierto? En un principio se creía que incorporar un neutrón al núcleo, pero lo que se llegó a determinar en realidad que el núcleo ingresaba y lo que provocaba era la división del núcleo. Se divide el núcleo, se generan dos elementos más livianos, ¿cierto? Y resultado de ese impacto, ¿cierto?, se liberan neutrones, que puede ser de 3 neutrones o 2. En algunas ocasiones se liberan 2. Por ejemplo, en promedio son 2,5 partículas de neutrones que se liberan en estos choques con el uranio 235. Una característica relevante de esta fisión, bueno, que es la enorme cantidad de energía que se libera. Pues que estamos en un núcleo, entonces estamos separando, es una cierta cantidad de energía que está guardada ahí, entonces lo que se libera es una cantidad de energía impresionante, o sea, es mucha la energía que vuelve a ciertos núcleos y, y lo interesante aquí es que se liberan neutrones y se liberan más neutrones de lo que ingresaron inicialmente. Entonces, esos neutrones que se están liberando, en este caso, se pueden aprovechar para poder incidir a otros átomos de otros núcleos de uranio 235. O generar entonces una reacción nuclear en cadena.
y que tiene que ver con que estas reacciones de fisión o división de núcleos sean autosostenidas. Entonces tenemos el uranio, ¿cierto? Tiene un neutrón, choca con él, ¿cierto? Lo divide. Estos neutrones pueden chocar con otros uranios 235 y seguir el proceso, ¿cierto? Eh, Autosostenido. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es poder, bueno, esta reacción nuclear que va liberando cada vez más energía, la idea es que sea de manera controlada, porque la idea es tomar esa energía, poder utilizarla, pero que el sistema no se nos salga de las manos, cosa que le vale demasiada energía y ahí hay una radiación, liberación de energía descontrolada. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que estas reacciones son reacciones en cadena y que hay una cierta cantidad mínima, ¿cierto? Que una cierta cantidad, cierto mínima para mantenerlo. Si es demasiado mínima, entonces va a empezar y después va a decaer porque los neutrones que se generan no van a chocar con ningún otro uranio, por el ejemplo que estamos viendo. Pero si hay demasiados uranios y demasiados neutrones, entonces esa reacción se escapa de control y demasiado liberación de energía. Por eso tenemos dos tipos de reacciones de fisión, que son en donde se utiliza el término de masa subcrítica, o sea, una cantidad, ¿cierto?, de, de material fisionable. Claro que se empieza la reacción, pero como está un poquito lo que se está reaccionando entre núcleos que se puedan desintegrar, ¿cierto? Se puedan fisionar, entonces finalmente la reacción empieza, pero se termina, se agota. También tenemos la masa crítica, que sería la mínima masa de material fisionable requerida para generar una reacción nuclear en cadena autosostenible, pero sin se escape de las manos. Entonces tenemos masa subcrítica, entonces tenemos empieza nuestra reacción en cadena, entonces un neutrón se divide, ¿cierto? Libera otros neutrones, se genera esto, pero esta tercera, ¿cierto? Primera entrada de neutrones, segunda entrada de neutrones, tercera entrada de neutrones, pero si no hay más material fisionable, entonces esta va a decaer finalmente. Y bueno, tenemos reacciones que son súper críticas, y aquí y aquí tenemos una masa súper crítica. Si tenemos una masa súper crítica, entonces empiezan a generarse demasiados neutrones, tenemos demasiado material fisionable, y eso empieza a pasarse de la masa crítica y empezar a ser súper crítica y pasar a un fenómeno que no es controlable. Y eso es lo que ocurrió, ¿cierto? Este fenómeno de liberación de energía de manera descontrolada es lo que se utilizó, ¿cierto? En la bomba atómica, en donde se arrojó, ¿cierto? Una bomba en, sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, que eso equivalía a la cantidad de energía que se liberó, era un equivalente en tolueno, o TNT, ¿cierto? A 20.000 toneladas. Pero en que en realidad ese es el equivalente, pero en realidad este es el diseño de la bomba atómica que se utilizó en, en esa ocasión, que teníamos el material fisionable se encontraba separado en dos partes dentro de esto de la bomba. Tenemos una pequeña cantidad en un extremo, la otra cantidad en el otro extremo, entonces son masas subcríticas. Se hizo todo un estudio para poder determinar la cantidad de material fisionable que se necesitaba y que era de uranio 235. Al caer esto, se produce la explosión, tenemos el explosivo químico, esta masa se une a esta otra masa, generándose una masa que es súper crítica. Entonces, es una liberación de energía porque es una reacción de fisión descontrolada. Y así se generó este desastre, ¿cierto? En donde, al tener este conocimiento, ¿cierto? Se utilizó de liberación de energía tal de poder realizar esta bomba. Recuerden que en el periodo donde se realizó esto fue un periodo bastante complejo porque eh, se estaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y era quien finalmente tenía conocimiento, se sabía que existía la fisión nuclear, se sabía, ¿cierto?, de que esto tenía una gran cantidad de energía. Eh, y entonces al final empezó a hacer todo esto una carrera de quién
podría utilizar esa fisión nuclear para poder diseñar esta bomba. O sea, quien diseñaba o realizaba, ¿cierto?, la bomba primero es la que ganaría la guerra. Entonces, Estados Unidos se apuró en esto, por eso está todo lo que es el proyecto Manhattan, que tiene que ver con el poder diseñar lo más rápidamente posible, ¿cierto? Teniendo conocimiento de lo que era la fisión nuclear en ese entonces, em, puede ser quién hacía primero la bomba en realidad. Em, entonces aquí viene todo lo que uno se puede cuestionar cosas, porque en realidad era conocimiento que se tenía en este entonces, se sabía que había una cantidad de liberación de energía importante. Ahí está el conocimiento. Ahora, ¿qué se hace con ese conocimiento? Eh, Ahí entra lo que es la ética. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Hacemos eh, cosas importantes que ayuden a la civilización o que la destruya finalmente. Entonces ahí hay harto que pensar, hay harto que reflexionar. eh, ya se tiró esta bomba, pero era necesaria la segunda. Esto fue en Hiroshima, después dice que después hubo en Nagasaki. eh, Después de esto, claro, hubo una rendición porque el desastre fue tremendo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿era necesario arrojar una segunda bomba? Si llegó la primera, quedó el desastre total. Eh, Ahí para que reflexionen ahí, para que tengan esto. O sea, la cantidad, la masa, ¿cierto? De la masa subcrítica que habían ahí, estaba alrededor de, no sé, de 1 kilo de materia fisionable, 1 kilo, 2 kilos más o menos, que es equivalente a 200 toneladas de TNT. O sea, la cantidad de energía que tiene cierto material fisionable es alta. Lo importante es poder entender estos fenómenos, poder entenderlos, pero la idea siempre es utilizarlo en buenos fenómenos. Aquí vieron varias cosas, varias reflexiones que hicieron varios. Hubieron muchos científicos que trabajaron aquí, varios que lamentaron este suceso, ¿cierto? Había conocimiento que muchos no alcanzaron a vislumbrar que se podría utilizar para hacer esto. Otros que lo vieron y trataron de, de esto que se evitara, pero finalmente ocurrió lo que ocurrió. Bueno, pero esta es una línea, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con el uso de la energía de esta manera, de manera destructiva. Pero también se puede utilizar de manera más beneficiosa, ¿cierto?, en términos de poder obtener energía, ¿cierto?, de manera controlada para todas las necesidades, ¿cierto?, que tenemos, ¿no? Eh, como ser humano que necesitamos, ¿cierto?, realizar ciertas cosas. Tenemos los reactores nucleares. En los reactores nucleares, o sea, que son estos reactores, estas especies así grandes, es poder, a través del proceso de fusión, de fisión nuclear, ¿cierto?, de esta división del núcleo, poder obtener energía, no para la destrucción, sino que para beneficio, ¿cierto?, de nosotros en términos de tener energía suficiente, ¿cierto?, para tener nuestro computador, para tener televisión, ¿cierto?, todo lo que es la tecnología, todas las cosas que actualmente utilizamos, se utiliza mucha energía eléctrica, ¿cierto? Y a través de los reactores nucleares se pueden obtener. Ahora, hay que tener claro de que, bien, tenemos esta obtención de energía, que la obtenemos, ¿cierto?, de una reacción de tipo nuclear, em, es una energía que es mucho más limpia que el combustible fósil. Pero tenemos el inconveniente de que tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, de poder realizar un confinamiento, ¿cierto?, lo más adecuado posible para que no ocurra un accidente y que la radiación no se escape. Porque han habido accidentes, sí, sí han habido accidentes, pero cada vez, ¿cierto?, cada vez son menos, hay mucho más resguardo, ¿cierto? Pero, y también tenemos el otro inconveniente después de los desechos. ¿Qué se hacen con los desechos después que se utiliza un reactor nuclear? Estos desechos son radioactivos por mucho tiempo. Ya sabemos que la radioactividad, y ya sabemos el tiempo de vida media, por el ejemplo, de uranio que se utiliza en estos reactores nucleares. Entonces, ¿dónde se guardan? Entonces, actualmente se están aguardando muchos de ellos, ¿cierto?, en los mismos lugares donde están estos reactores nucleares.
y en otros lugares, ¿cierto? En lugares muy subterráneos, ¿cierto? Donde estén protegidos, blindados, ¿cierto? Otra cosa que este material de desecho, que todavía está emitiendo, o sea, también está emitiendo calor, ¿cierto? Se enfrían, finalmente se enfrían. Y claro, y terminan, ¿cierto? En sustancias no radiactivas. Pero va a transcurrir mucho tiempo. Pero ¿cómo funciona un reactor nuclear? Un reactor nuclear, la idea final es poder calentar agua con esa energía que se libera a través de la fusión y esa energía se utiliza para poder calentar agua. Entonces tenemos nuestro reactor aquí, núcleo del reactor, se libera energía, se calienta agua, por transferencia esa agua que está a alta temperatura se transfiere al agua que se va a evaporar. Entonces ese vapor va a mover turbinas y esas turbinas generan finalmente electricidad. Entonces, lo que se está produciendo en un reactor nuclear es finalmente energía eléctrica. Energía eléctrica, ¿cierto? Por el proceso de evaporación del agua. ¿Por qué se está calentando el agua? ¿Ya? Pero el calentamiento se produce a través del calentamiento, ¿cierto? De nuestro reactor nuclear. Ahora, este reactor nuclear, lo vamos a ver un poquito más en grande, en la lámina siguiente, pero sin olvidar, ¿cierto? Que generalmente todos estos reactores nucleares se encuentran cerca de lugares donde tengan agua, o sea, cerca de un lago, cerca del mar, cosa de, ¿cierto? De poder utilizar el agua porque siempre se está generando vapor de agua. Aquí tenemos nuestro reactor nuclear, que sería, ¿cierto? ¿Dónde está nuestro combustible? Que sería el combustible, sería la barra de combustible, que es un compuesto de uranio, generalmente es el óxido de uranio. Hay una serie de transformaciones que sufre el uranio como mineral, se muere, se transforma en unas reacciones y se concentra. Porque recuerden que el uranio tenemos dos isótopos importantes que son el 238 y el 235. El más abundante es el 238. El que se usa en los reactores nucleares es el 235. Pero el 235 es que está menos abundante. Entonces el uranio se extrae de la mina de uranio y se tiene que concentrar en el uranio, en el isótopo que se necesita para los reactores nucleares, que son el uranio 235. En, bueno, y un detalle importante es que el 238, que es más abundante, de alguna manera nos protege de la radiación del uranio 235. Ya, entonces, por eso hay que concentrarlo y se realiza en lugares especiales. Bueno, una vez que se saca el uranio, ¿cierto? Del mineral y se concentra en el uranio 235, se concentra, ¿cierto? En este uranio, ¿cierto? Como óxido de uranio. Aquí está, finalmente en esto. Y se forman, ¿cierto? Unas barritas, unos cilindros de óxido de uranio y se apilan uno sobre el otro y se generan estas barras, que son estas barras de combustible. Entonces, estas barras de combustible, ustedes ya saben, a través de la fisión se van generando cada vez, se divide el núcleo generando neutrones y se van generando cada vez más neutrones y se van fisionando todo este uranio. Entonces, para controlar esta reacción, lo que se hace es introducir barras de control. Entonces, tenemos estas barritas que suben y bajan. Bueno, este es el corazón aquí lo están preparando, por eso están las personas aquí arriba, pero para ver la relación de del reactor nuclear propiamente tal, el tamaño, para tener una idea de cómo es esto. Entonces, estas barras que son de cadmio o de boro, ¿cierto? Sí, de compuestos que tienen cadmio y boro, son capaces de poder absorber neutrones, ¿cierto? Si hay una cantidad excesiva de neutrones. Si se sacan esto, después se empiezan a quedar demasiado poco, se retiran estas barras y por el proceso de división nuclear, ¿cierto? Empieza a generarse más. Entonces, por eso son barras de control. Estas barras siempre van subiendo y bajando para mantener constante la cantidad de neutrones y la reacción se mantenga controlada. Todo esto, ¿cierto? Se mantiene sumergido, después entonces está todo preparado, se sumerge y el agua se empieza a calentar y se hace la transferencia de calor para poder evaporar el agua. Y ahí aprovechar, ¿cierto? Esa energía como energía eléctrica. Lo bueno es que evitamos el sentido de contaminación del aire, ¿cierto? Por las emisiones de CO2 como lo hacen los combustibles fósiles, pero el problema aquí, ¿cierto? Porque lo único que estamos haciendo es calentar agua, el problema son los desechos.
¿qué hacemos con los desechos? Nadie quiere tener los desechos cerca. Entonces es una dificultad grande. Y los desechos, ¿cierto? Son radiactivos, emiten radiación, entonces son peligrosos para la salud. Por eso hay que aislarlos y ahí es toda la controversia en esto. Quienes han desarrollado, ¿cierto? Los reactores nucleares, Estados Unidos como que se detuvo, ¿cierto? Por todas las protestas en el sentido de no tener más centrales nucleares. Entonces disminuyó, ¿cierto? Su funcionamiento, o sea, su generar más, pero sí se desarrolló más, ¿cierto? En lo que es la Unión Europea, ¿cierto? Y otros países. Eso en cuanto a lo que era la fisión nuclear, ¿cierto? Que eh, si bien es bueno conocer cómo funcionan las cosas, también depende, ¿cierto? De cómo utilizar, ¿cierto? Ese conocimiento en favor, ¿cierto? Y no en desmedro, ¿cierto? De la humanidad en este caso. Entonces, pasando ahora a este otro tema que sería la fusión, en donde vamos el proceso contrario, o sea, no vamos a dividir, sino que vamos a fundir átomos, vamos a juntar núcleos y vamos a generar núcleos más grandes, más pesados. Em, Se pensó en esto porque aquí no tendríamos desechos nucleares. Y la fusión que más se conoce, ¿cierto? Y que libera mucha energía es la que se encuentra en el Sol. En el Sol lo que está ocurriendo es una fusión nuclear. Las temperaturas al interior, ¿cierto? Del Sol están alrededor de los 15 millones de grados Celsius. 15 millones de grados. Y en el exterior, ¿cierto? Llegan a los 5.000, no, 6.000 grados Celsius. Y esa es la energía que recibimos del Sol. Entonces, la idea es, o sea, haciendo una fusión se puede liberar energía, ¿cierto? Ahora tenemos esa unión de masa generando un átomo mucho más pesado. Aquí tenemos el caso del deuterio y el tritio, que son los isótopos del hidrógeno, ¿cierto? Podemos generar, en este caso, átomos de helio y al formar esto, ¿cierto? Se libera un neutrón y se libera mucha energía. ¿Cierto? Al formar, ¿cierto? Esta unión, ¿cierto? Recuerden que tenemos un defecto de masa, aquí hay un defecto de masa importante, y esa variación ese defecto de masa, esa cantidad de masa, que es la diferencia, se transforma en energía, que es lo que corresponde a la energía, y la energía es muy alta. Entonces tenemos todos los procesos que tenemos, bueno, algunas de las reacciones que de alguna manera están ocurriendo en el Sol. Entonces, protio, tenemos deuterio y protio, helio. Helio más helio tenemos, ¿cierto? Helio 4. Entonces pasamos del helio 3 al helio 4. Entonces lo que está produciéndose en el Sol, ¿cierto? Es continuamente la generación, ¿cierto? De átomos de helio a partir, ¿cierto? Del protio y del deuterio. ¿Cierto? Del deuterio y también tenemos la participación del tritio también. Entonces, pero son los elementos hidrógeno, helios, entonces los que están eh, transformándose. Y eso, esa transformación, generar estos átomos que son mucho más pesados, liberan mucha energía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, los productos de la fusión son usualmente no radiactivos. Entonces, nos evitamos problemas, ¿cierto? De los residuos. Es una buena fuente de energía, o sea, es una cantidad de energía enorme, ¿cierto? Porque son reacciones que son nucleares, ahí la cantidad de energía que están en núcleos son muy grandes. Pero para producir, ¿cierto? Generar esta fusión nuclear ya nos requiere una cierta cantidad de energía hay que invertir para que después nos genere mayor energía. Pero para que comience esto ya se necesita energía. Lo que ocurre en el Sol, pues, el Sol ya tiene una temperatura alta y podemos, ¿cierto? Ya está fisionado, ya hay una cierta, hay un plasma que ya se formó y se está transformando, ¿cierto? En este proteo, deuterio y tritio, ¿cierto? En helio, finalmente. Entonces, ¿cómo logramos realizar una fusión nuclear? Aquí, ¿cierto? No en el Sol, sino que en la Tierra. ¿Cómo generamos una fusión? Entonces, se generan estas instalaciones que son reacciones termonucleares. Necesitamos aumentar la temperatura para que ocurra esta reacción, aplicar la energía necesaria para que ocurra la fusión entre núcleos.
Entonces, la fusión de tritio y deuterio requiere más o menos 40.000 Kelvin, 40.000 grados. Entonces, necesitamos energía, mucha energía. ¿Cómo lo logramos? Esa energía se puede lograr, ¿cierto?, en una bomba nuclear o en un tokamak, que generalmente tiene esta forma. Esta es una forma de un toroide. Esta es una forma de un toroide. ¿Sí? Te fijan que es esférico, ¿cierto? Como una rosquilla, ¿cierto? Y que en su interior lo que se está formando se va a formar ese plasma. El plasma, ¿cierto? Que es la necesaria para producir y entregar la energía para que se ocurra la fusión nuclear. Y una vez que ocurre la fusión nuclear, se emite mucho más energía de la que se colocó inicialmente. Pero el problema que existe, el problema técnico que hay para generar, o sea, se han generado, se han fabricado, o sea, hay instalaciones tokamak, pero que generan una cantidad de plasma pequeñita, ¿cierto? La idea es estudiarlo y ver qué sucede, pero el problema es el material para poder confinar ese plasma, finalmente. Entonces, para poder confinarlo, por eso tiene esa forma, ¿cierto? Es generar campos magnéticos muy fuertes, cosa que todo ese plasma queda confinado en esa región, en el toroide, el interior del toroide. Así que este, actualmente lo que se está haciendo, bueno, existen unos tokamaks que son pequeños, que realmente más bien experimental para poder entender el fenómeno de, de fusión nuclear. Pero este es el proyecto, ¿cierto? Uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del mundo, que es en realidad fabricar un pequeño sol, ¿cierto? En este toroide, ¿cierto? Pero a una escala mucho mayor que las que se han realizado anteriormente. Y esto fue a través de eh, el ITER, que es la reactor experimental, ¿cierto? Internacional termonuclear. Bueno, ITER también significa camino en latín. Entonces hicieron coincidir varias cosas aquí. Entonces, ese es el camino para obtener esto. Este es un proyecto muy ambicioso, demasiado costoso, y en realidad están participando eh, 32 países. Este proyecto se firmó en el año 2006. Em, ¿Qué pasó con...? Bueno, supuestamente ya está, a estos años debería haber estado listo, haciéndose las primeras pruebas de plasma, pero hubieron atrasos, ¿cierto? Hubieron épocas un poco complicadas en este entonces. Y de esos 32 países, los que están encabezando son, aquí los tengo anotados, está China, Estados Unidos, no, Estados Unidos, ¿cierto? La Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Rusia. Este reactor, cada uno, bueno, aparte tenemos otros países más también que están cooperando. ¿Y de qué manera están cooperando? De cada país se está encargando de alguna pieza importante de este proyecto, de este ITER. Entonces, pero se ha atrasado, ha tenido algunos atrasos importantes. Eh, el 2000, bueno, se firmó el 2006, el 2010, ¿qué pasó? Empezó la construcción. El 2015 empezaron a colocar las piezas más grandes que tienen que ver aquí con ¿cierto? El reactor propiamente tal, aquí todo lo que subyace a eso, aquí está. Y, y se espera, ¿cierto?, que empezara a probar, ¿cierto?, el ITER, o sea, para generar el primer plasma ya para el 2025, creo, y hacer las primeras pruebas, ¿cierto?, para que empiece a funcionar, y el 2035 creo que estaría echándose a andar propiamente tal, pues, antes de las pruebas. Entonces, aquí tenemos aquí hay un sitio donde habla del proyecto de fusión nuclear, el ITER, y al final de esa página está el link para el sitio oficial, donde están todas las fotos de la construcción, las fechas de cuando empiezan a hacer, siempre están subiendo las fotos en qué parte están, ¿cierto? Esto está ubicado ¿dónde? Está ubicado en Francia. Está ubicado en Francia, en el sur de Francia, en la frontera, Cadarache. Cadarache, algo así se pronunciará. Eso respecto a lo que es la fusión nuclear. Entonces, la idea es generar un pequeño sol dentro de este reactor. Entonces, se está generando, ha sido muy costoso este proyecto, mucha inversión, ¿cierto?, en ello. Pero pasando a otro tema, ya que vimos lo que era la fisión y la fusión nuclear, entonces, ¿cómo utilizamos, ¿cierto?, este conocimiento
a beneficio, ¿cierto? Es en medicina. Bueno, y eso ya lo revisaríamos ya en otro momento porque ya estamos un poco pasaditos de la clase. Entonces, la próxima semana terminamos de ver esto, que sería como lo último de materia del curso. Y después la idea es poder seguir trabajando en los ejercicios de las materias que hemos revisado hasta ahora.